Imagina esto, es de noche, intentas dormir, pero tu mente no se detiene. Una y otra vez repites conversaciones, escenarios que no pasaron y preocupaciones sin respuesta. Te sientes atrapado en tu propia cabeza, desgastando energía en pensamientos que no te llevan a ninguna parte. Pero ¿y si te dijera que hay una forma de silenciar esa tormenta mental? ¿Qué puedes entrenar tu mente para pensar con claridad sin quedar atrapado en un ciclo interminable de dudas y ansiedad? Los estoicos ya tenían la respuesta hace siglos y hoy te mostraré cómo aplicarla para recuperar el control sobre tu mente. Antes de empezar, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: cada día soy más fuerte, soy estoico. Este será tu primer paso hacia el cambio, el compromiso con una mentalidad inquebrantable. No basta solo con escuchar, hay que actuar. Así que deja tu comentario y demuestra que hoy eliges fortalecerte. Vamos a ello. Número 1. Toma conciencia del sobrepensamiento. El sobrepensamiento es una trampa mental que todos hemos experimentado en algún momento. Es un ciclo en el que nos encontramos atrapados sin darnos cuenta, un flujo constante de pensamientos negativos y preocupaciones que parecen no tener fin. En la filosofía estoica, el control de la mente y la disciplina sobre los pensamientos es fundamental. Según los estoicos, los pensamientos no son lo que nos define, sino cómo elegimos manejarlos. El primer paso crucial para superar el sobrepensamiento es simplemente tomar conciencia de él, reconocer que estamos siendo arrastrados por ese flujo de pensamientos que no nos aporta nada positivo. Al ser conscientes de este proceso, logramos dar el primer paso hacia la libertad mental. Muchas veces, el sobrepensamiento ocurre sin que nos demos cuenta, lo que crea una espiral de ansiedad y estrés. Los estoicos como Epicteto nos enseñan que aunque no podemos controlar los eventos que nos suceden, sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. Al identificar cuando nuestra mente comienza a divagar en pensamientos repetitivos y sin sentido, comenzamos a recuperar el control de nuestra mente. Una técnica clave que los estoicos habrían adoptado para este tipo de situaciones es el acto de anclarse a la realidad. Esto implica tomar conciencia plena del momento presente y alejarse de la agitación mental. En la práctica, esto puede incluir algo tan simple como concentrarse en la respiración. La respiración es uno de los anclajes más poderosos que tenemos a nuestra disposición. Con la técnica de respiración 4, 7, 8, por ejemplo, podemos empezar a calmar nuestra mente de inmediato. Inhalar durante 4 segundos, sostener la respiración por 7 segundos y exhalar lentamente durante 8 segundos ayuda a regular el sistema nervioso, reduciendo la ansiedad y trayéndonos de vuelta al presente. El acto de respirar con conciencia no solo calma el cuerpo, sino que también proporciona un espacio para observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. A través de esta práctica nos recordamos que los pensamientos no son hechos y al observarlos desde una perspectiva distante podemos deshacernos de su poder sobre nosotros. Los estoicos reconocen que no somos nuestros pensamientos, somos los observadores de ellos. Además de la respiración, existen otros métodos sensoriales que podemos usar para romper el ciclo del sobrepensamiento. Tocar objetos y sentir su textura o incluso mojar las manos en agua fría o caliente nos ayuda a reconectar con el momento presente de manera muy tangible. Este enfoque sensorial no solo distrae a la mente, sino que también nos permite enfocarnos en lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor, en lugar de quedarnos atrapados en pensamientos futuros o pasados que no podemos controlar. Un paso importante en este proceso es también registrar nuestros pensamientos. Llevar un diario o simplemente hacer anotaciones sobre cuándo y en qué situaciones específicos nuestros pensamientos se descontrolan puede ser una herramienta invaluable.
Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, eran grandes defensores de la reflexión diaria, y al observar nuestros propios patrones mentales podemos identificar qué disparadores causan el sobrepensamiento. Al reconocer estos patrones, podemos empezar a modificar nuestra respuesta ante ellos. No se trata de suprimir los pensamientos, sino de entenderlos y tomar decisiones conscientes sobre cómo reaccionar ante ellos. El sobrepensamiento es una batalla constante, pero con el enfoque adecuado se puede reducir significativamente. Al poner en práctica estas herramientas y técnicas, y al adoptar una mentalidad estoica de control sobre nuestra respuesta a los pensamientos, podemos liberarnos de la ansiedad y tomar el control de nuestra mente. Recuerda que el sobrepensamiento no tiene poder sobre ti a menos que tú lo dejes. Tú eres el guardián de tu mente y puedes elegir cómo navegar por esos momentos de agitación mental. Número 2. Enfócate en la solución y no en el problema. Cuando estamos atrapados en el sobrepensamiento, la mente tiende a ir en círculos, enfocándose en escenarios hipotéticos que nos generan ansiedad. Nos encontramos con el «y sí», imaginando lo peor y quedándonos paralizados por la incertidumbre. Este es un ciclo que solo alimenta la preocupación y nos impide tomar acción. Los estoicos, al contrario, nos enseñan que lo que realmente importa es lo que está dentro de nuestro control. El primer paso para superar el sobrepensamiento y avanzar hacia la solución es enfocar nuestra energía en lo que sí podemos hacer, en lugar de quedarnos atrapados en lo que no podemos cambiar. En lugar de permitir que nuestra mente divague hacia pensamientos inútiles sobre lo que podría salir mal, debemos aprender a redirigirla hacia la acción. El sobrepensamiento se alimenta de la inacción. Cuanto más nos quedamos atrapados en las dudas y miedos sobre lo que no sabemos, más nos paralizamos. La sabiduría estoica nos enseña que lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias acciones y respuestas ante lo que sucede. Cuando estamos atrapados en un ciclo de «y sí», necesitamos detenernos y preguntarnos, ¿qué puedo hacer ahora para mejorar esta situación? Una herramienta poderosa para contrarrestar este patrón es preguntarse de manera proactiva, ¿cómo puedo resolver esto? En lugar de entrar en una espiral de pensamientos negativos que no nos conducen a ninguna parte, podemos comenzar a formular preguntas que nos lleven a la acción. Esta pregunta cambia la dirección de la mente, enfocándola en soluciones en lugar de problemas. Al poner en práctica este enfoque, dejamos de ser víctimas de nuestra propia mente y nos convertimos en agentes activos de cambio en nuestras vidas. Una vez que comenzamos a redirigir nuestra mente hacia la acción, es útil hacer una lista de soluciones prácticas. Es fácil quedar atrapado en la repetición de los mismos problemas en nuestra mente, pero la clave está en poner esas preocupaciones sobre el papel de una manera ordenada y clara. Al escribir las soluciones posibles, no solo organizamos nuestras ideas, sino que también reducimos la ansiedad. Visualizamos que hay pasos concretos que podemos seguir, lo cual nos empodera y nos ayuda a sentir que tenemos control sobre la situación. Esto es lo que los estoicos llaman la acción correcta, actuar de acuerdo con lo que está dentro de nuestro poder y no seguir alimentando la incertidumbre. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos quedamos atrapados en el dilema de lo que no podemos controlar, mientras olvidamos que nuestra respuesta a los problemas siempre está bajo nuestro control. El estoicismo nos enseña que, si bien no podemos predecir el futuro ni cambiar lo que ya ha sucedido, siempre podemos decidir cómo actuamos ante cada situación. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que podemos cultivar es el de actuar sobre lo que sí podemos controlar, en lugar de quedarnos atrapados en lo incierto y lo impredecible. Este enfoque nos libera de la parálisis mental, permitiéndonos avanzar a pesar de la ansiedad y el miedo. La clave está en centrarse en el presente y en lo que podemos hacer ahora. Pregúntate,
¿qué acción puedo tomar ahora mismo para mejorar esta situación? Esto puede ser tan simple como dar un pequeño paso hacia la solución, como hacer una llamada, escribir un correo o incluso simplemente respirar profundamente para calmar la mente. No se trata de hacer grandes cambios de inmediato, sino de tomar acción, por pequeña que sea, para empezar a mover las piezas hacia la resolución. Los estoicos comprendían profundamente la importancia de la acción frente a la incertidumbre. La acción no solo nos ayuda a avanzar, sino que también transforma nuestra mentalidad. Cuando tomamos decisiones basadas en lo que podemos controlar, nuestra mente se libera de la ansiedad que surge de la incertidumbre. El simple acto de actuar nos permite enfocarnos en lo que está frente a nosotros, en lugar de quedar atrapados en lo que podría pasar. Al final, el secreto no está en evitar los pensamientos negativos, sino en no dejar que esos pensamientos nos controlen. Al cambiar nuestra perspectiva de ¿qué podría salir mal? A ¿cómo puedo resolver esto?, tomamos el control de la situación y nos empoderamos. El enfoque estoico en la acción nos recuerda que aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos elegir cómo responder. Y esa respuesta, basada en la acción, es lo que realmente tiene el poder de cambiar nuestra realidad. Número 3. Identifica el origen de tu miedo. El miedo es una de las principales fuentes de sobrepensamiento. Nos paraliza y nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de dudas, inseguridades y preocupaciones. Sin embargo, el miedo en sí mismo no es el verdadero problema, sino cómo lo manejamos. Los estoicos entendían que el miedo surge principalmente de la inseguridad y la falta de preparación. Lo que nos genera ansiedad y sobrepensamiento no es tanto el desafío en sí, sino nuestra percepción de que no estamos listos para enfrentarlo. Al identificar el origen de este miedo y entenderlo de manera clara, podemos comenzar a disiparlo y actuar con valentía. El primer paso para superar el miedo es identificar de dónde proviene. A menudo, el miedo se enmascara como una preocupación por el futuro, pero en su núcleo suele ser el resultado de sentir que no tenemos el control o que no estamos preparados para lo que nos espera. Los estoicos nos enseñan que debemos ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos y no dejarnos llevar por ellos sin cuestionarlos. Si te encuentras atrapado en una espiral de miedo y sobrepensamiento, es fundamental preguntarte, ¿a qué le tengo miedo realmente? Esta pregunta, tan simple como poderosa, te permite desentrañar el origen de tu temor. En muchos casos, descubrirás que el miedo no está basado en hechos reales, sino en suposiciones y escenarios hipotéticos que nunca ocurrirán. En el caso del miedo al fracaso, uno de los temores más comunes, la raíz a menudo está en la creencia de que no somos lo suficientemente buenos o capaces. Este tipo de miedo puede ser abrumador y llevarnos a evitar la acción por completo. Sin embargo, los estoicos nos animan a ver el fracaso de una manera diferente. Para ellos, el fracaso no es algo negativo, sino una oportunidad para aprender y mejorar. El miedo al fracaso proviene, en muchos casos, de no estar lo suficientemente preparados o de no haber practicado lo suficiente. La confianza no se construye en la espera, sino en la acción. Por eso, la solución no está en evitar lo que tememos, sino en enfrentarlo con preparación. Practicar más, exponerte gradualmente a lo que temes y mejorar tus habilidades son formas efectivas de construir confianza. Al hacerlo, descubrirás que el miedo se disuelve poco a poco, porque te das cuenta de que estás preparado para manejar las situaciones que antes parecían aterradoras. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es que el miedo no se enfrenta evitando lo que nos incomoda, sino enfrentándolo directamente. Evitar la incomodidad solo alimenta el miedo, mientras que enfrentarlo de manera consciente reduce su poder. Los estoicos, como Séneca, creían que la incomodidad era una oportunidad para fortalecer nuestra mente.
Al enfrentarnos a situaciones difíciles, ya sean emocionales, físicas o mentales, podemos reducir el impacto del miedo a largo plazo. Cada vez que superamos una situación incómoda, nuestra mente se vuelve más resistente y menos susceptible al miedo en el futuro. Practicar la incomodidad es, de hecho, una de las formas más efectivas de reducir el poder que el miedo tiene sobre nosotros. La incomodidad no siempre significa algo extremo o peligroso. Puede ser tan simple como hablar en público, tomar una decisión difícil o salir de tu zona de confort. A través de pequeñas acciones que nos sacan de nuestra rutina, podemos entrenar a nuestra mente para que el miedo no sea lo primero que surge ante lo desconocido, sino la confianza en nuestra capacidad para manejar lo que venga. Los estoicos no veían la vida como algo que debíamos evitar, sino como un campo de entrenamiento para nuestra fortaleza mental. Cada desafío es una oportunidad para crecer. En resumen, para superar el miedo que alimenta el sobrepensamiento, primero debemos identificar su origen. Pregúntate honestamente, ¿a qué le tienes miedo? ¿Está basado en hechos reales o en suposiciones? Luego, enfrenta el miedo con acción. Practica más para construir confianza y no evites la incomodidad, ya que enfrentarse a ella es lo que realmente nos fortalece. Al seguir estos principios estoicos, no solo reducirás el miedo, sino que también te prepararás mejor para cualquier desafío que la vida te presente. Número 4. Notar y nombrar el sobrepensamiento. El sobrepensamiento es un proceso mental que puede ser muy difícil de manejar si no somos conscientes de él. A menudo nos encontramos atrapados en un flujo constante de pensamientos repetitivos, preocupaciones y dudas que nos desbordan sin darnos cuenta. Este tipo de pensamientos no solo nos agotan emocionalmente, sino que también nos alejan de la acción efectiva y nos sumergen en la parálisis. Los estoicos sabían que la clave para superar cualquier desafío interno es reconocerlo primero. Solo al identificar el problema podemos empezar a tomar el control sobre él. En el caso del sobrepensamiento, el primer paso fundamental es notar cuándo está ocurriendo. El simple acto de reconocer que estamos sobrepensando es un poderoso primer paso. Como nos enseñan los estoicos, no podemos controlar todo lo que sucede en nuestra mente, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ello. Cuando sientas que tu mente comienza a girar en círculos, atrapada en pensamientos negativos y repetitivos, lo primero que puedes hacer es decir en voz alta, «Estoy sobrepensando». Al nombrar lo que está sucediendo, das un paso hacia la conciencia de ti mismo y creas una distancia entre tú y esos pensamientos. Este acto de nombrar es esencial porque te permite ver el sobrepensamiento no como una parte de ti, sino como un proceso que está ocurriendo en tu mente. De esta forma, puedes observarlo sin dejarte arrastrar por él. Este enfoque es profundamente estoico. Epicteto, por ejemplo, hablaba sobre la importancia de la autocomprensión y el autocontrol. Al identificar lo que nos ocurre internamente, podemos ejercer dominio sobre nuestras emociones y pensamientos. Cuando somos capaces de nombrar el sobrepensamiento, empezamos a separarnos de él y a reconocer que no somos nuestros pensamientos. Este pequeño acto de observación nos permite tomar el control de nuestra mente, algo que los estoicos valoraban enormemente. Una forma efectiva de lidiar con el sobrepensamiento es pedir ayuda a las personas de confianza que nos rodean. Si tienes a alguien cercano que te entienda, pídele que te lo haga notar cuando empieces a caer en el ciclo del sobrepensamiento. A veces es muy difícil ver por uno mismo que estamos atrapados en esos patrones mentales y tener a alguien que te lo recuerde puede ser un despertar crucial. El apoyo externo, además de ser una forma de autoobservación, también te permite mantener la perspectiva de que no estás solo en este proceso. Otro aspecto importante es identificar qué desencadena el sobrepensamiento.
A menudo no nos damos cuenta de los factores que activan este ciclo. Es el estrés, una situación incómoda, la incertidumbre sobre el futuro, o tal vez una conversación que desencadena una preocupación interna. Los estoicos nos animan a observar nuestras emociones y comportamientos para comprender qué está detrás de nuestras reacciones. Si somos capaces de identificar los desencadenantes del sobrepensamiento, podemos empezar a abordar estos factores de manera más efectiva. Por ejemplo, si sabes que el estrés laboral es un desencadenante, puedes tomar medidas para reducirlo, como tomar pausas o hacer ejercicios de relajación. La clave está en reconocer las situaciones o pensamientos que nos llevan a caer en el sobrepensamiento y estar preparados para enfrentarlos de manera consciente. Una de las mejores formas de tomar control sobre el sobrepensamiento es llevar un registro de cuándo y cómo ocurre. Al hacerlo, comienzas a ver patrones en tus pensamientos y comportamientos, lo que te permite anticiparte a ellos. Los estoicos usaban la reflexión diaria como una herramienta de autoconocimiento. De manera similar, llevar un diario o simplemente hacer anotaciones sobre tus pensamientos y emociones puede ayudarte a detectar patrones en el sobrepensamiento. Este registro no solo te ayudará a identificar lo que dispara el ciclo, sino que también te permitirá reconocer cuándo estás a punto de caer en él, lo cual es un primer paso importante para interrumpirlo antes de que se intensifique. Al hacer este seguimiento, también podrás ver tu progreso con el tiempo. Cada vez que notes que estás sobrepensando y seas capaz de detenerlo, estarás fortaleciendo tu capacidad de control mental. Los estoicos valoraban mucho la práctica constante, ya que creían que solo con el tiempo y el esfuerzo podemos cambiar nuestros hábitos y pensamientos. El simple hecho de notar y nombrar el sobrepensamiento ya es una victoria, ya que te permite tomar el control de tu mente y comenzar a actuar, en lugar de quedarte atrapado en la preocupación. Número 5. Usar la distracción de forma inteligente. La distracción, cuando se usa con inteligencia, puede ser una herramienta poderosa en la vida de quien busca el dominio de sí mismo. Los estoicos entendían que la mente necesita momentos de respiro, pero jamás debe ser usada la distracción como una fuga de la realidad. Enfrentar los problemas es parte fundamental del crecimiento, y buscar evadirlos constantemente solo lleva a la debilidad y al estancamiento. Es aquí donde radica la diferencia entre una distracción estratégica y una distracción destructiva. La primera sirve como una pausa consciente para recargar energías, mientras que la segunda es un mecanismo de evasión que nos hace perder el control sobre nuestra propia vida. Cuando los pensamientos se vuelven abrumadores y el sobreanálisis comienza a desgastarnos, la mejor estrategia es recurrir a una distracción que nos ayude a romper el ciclo, pero sin caer en la pereza mental. El ejercicio físico, por ejemplo, es una de las mejores formas de canalizar el exceso de pensamiento. No solo fortalece el cuerpo, sino que también despeja la mente, permitiendo que las preocupaciones se disipen sin necesidad de ser ignoradas. El aprendizaje también cumple este papel. Invertir tiempo en adquirir nuevos conocimientos, leer un libro o desarrollar una habilidad mantiene la mente ocupada de manera productiva, alejándola de pensamientos improductivos y fortaleciendo la disciplina. Las relaciones humanas también pueden ser un refugio poderoso. Compartir momentos con personas que nos inspiran y nos desafían intelectualmente puede ayudarnos a ver nuestros problemas desde una nueva perspectiva. Sin embargo, es fundamental evitar distracciones que solo alimenten la apatía. Pasar horas consumiendo contenido en redes sociales, viendo series sin control o jugando videojuegos sin medida, no solo no resuelve el problema, sino que agrava el estado de inacción y refuerza el hábito de evitar las dificultades. Los estoicos sabían que el ocio sin propósito es un enemigo de la virtud y que el tiempo es un recurso valioso que no debe ser desperdiciado.
El verdadero desafío es encontrar el equilibrio entre enfrentar la vida con valentía y saber cuándo es momento de tomar una pausa. No se trata de eliminar completamente el descanso o la distracción, sino de asegurarse de que estos sirvan a un propósito mayor. Si la mente está agotada y el estrés nubla el juicio, un descanso breve puede ser la mejor opción para recuperar claridad. Pero este descanso debe ser intencional, con un límite claro y con el objetivo de volver a la acción con mayor fuerza. Dejar que la distracción se convierta en un escape recurrente nos convierte en esclavos de nuestras emociones, impidiendo el desarrollo del autodominio. El problema con la distracción mal utilizada es que crea la ilusión de progreso sin que realmente haya un cambio. Una persona que pasa horas viendo videos motivacionales sin aplicarlos en su vida cree que está haciendo algo útil, cuando en realidad solo está postergando la acción. Un estudiante que deja para después una tarea difícil para distraerse con su teléfono no está descansando, está evitando el esfuerzo necesario. Esta es la diferencia crucial entre la distracción estratégica y la distracción destructiva. La primera nos fortalece, la segunda nos debilita. La mente necesita entrenamiento para resistir la tentación de las distracciones vacías. La clave es cultivar hábitos que fortalezcan la disciplina y refuercen la capacidad de tomar decisiones conscientes. Un buen ejercicio es establecer límites claros, definir tiempos específicos para el ocio y tiempos inquebrantables para el trabajo. También es útil preguntarse, antes de cualquier distracción, si realmente es necesaria o si solo es un intento de evitar el malestar momentáneo de enfrentar una tarea difícil. Los estoicos nos enseñan que el malestar es parte de la vida y huir de él solo lo hace más fuerte. Cuando se usa correctamente, la distracción no es un enemigo, sino una aliada. La diferencia entre una persona disciplinada y una que se deja llevar por sus impulsos está en cómo usa su tiempo. El que domina su mente sabe cuándo necesita un respiro y cuándo debe volver a la lucha. No se deja arrastrar por la comodidad ni se engaña a sí mismo con escapes constantes. La vida requiere equilibrio, pero ese equilibrio solo se logra con consciencia y control. Usar la distracción de forma inteligente es una habilidad que, bien cultivada, puede ayudarnos a vivir con mayor claridad, propósito y autodominio. Número 6. Programa tiempo para reflexionar. El problema no es pensar en exceso, sino hacerlo sin dirección. Reflexionar puede ser una herramienta poderosa cuando se usa con intención, pero cuando se convierte en un ciclo interminable de dudas y preocupaciones, solo desgasta la mente y paraliza la acción. Los estoicos entendían que la mente necesita orden y disciplina, y una de las mejores maneras de lograrlo es programando un tiempo específico para la reflexión. En lugar de permitir que los pensamientos invadan el día sin control, es más efectivo dedicar un momento concreto para analizar los problemas con claridad y encontrar soluciones racionales. Cuando una preocupación aparece en la mente, lo más fácil es dejarse llevar por ella y rumiar sin cesar. Pero esto rara vez conduce a una solución real. En cambio, al reservar un espacio diario para reflexionar, se crea un sistema donde la mente sabe que tendrá su momento para analizar sin interrupciones, evitando así la ansiedad constante. Esta práctica permite mantener el enfoque en las tareas diarias sin distracciones innecesarias. Si surge una inquietud, en lugar de gastar energía dándole vueltas una y otra vez, se puede anotar y revisarla en el tiempo destinado para la reflexión. El uso de un temporizador es una herramienta útil para evitar que la reflexión se prolongue más de lo necesario. Pensar en un problema durante horas no lo hace más fácil de resolver, solo lo hace más pesado. Al establecer un límite de tiempo, la mente aprende a concentrarse en lo esencial y a no perderse en detalles irrelevantes. 20 o 30 minutos pueden ser suficientes para analizar una situación,
escribir ideas y encontrar el mejor camino a seguir. Después de ese tiempo, es mejor cerrar la sesión de reflexión y volver a la acción sin permitir que los pensamientos sigan ocupando espacio mental innecesario. Escribir las preocupaciones es otra estrategia efectiva. Poner los pensamientos en papel ayuda a organizarlos y verlos desde otra perspectiva. Muchas veces, lo que parecía un problema gigantesco en la mente pierde fuerza cuando se describe con palabras concretas. Además, al leerlo después, se puede analizar si realmente amerita tanta atención o si es solo un temor infundado. La escritura permite evaluar con más objetividad y ayuda a entrenar la mente para diferenciar entre lo importante y lo trivial. Evitar la impulsividad en momentos de crisis es fundamental. Cuando la mente está nublada por emociones intensas, cualquier decisión tomada en ese estado será influenciada por el miedo, la ira o la ansiedad. Los estoicos aconsejaban no reaccionar de inmediato, sino esperar a que la razón recupere su control. Programar un tiempo para reflexionar sobre una situación difícil evita respuestas apresuradas y permite tomar decisiones con mayor claridad. Es mejor esperar el momento adecuado para evaluar las opciones con calma que arrepentirse después de una decisión impulsiva. La clave de esta práctica es la constancia. No basta con hacerlo una vez y esperar resultados inmediatos. Programar tiempo para reflexionar debe convertirse en un hábito diario, igual que el ejercicio físico o la alimentación. La disciplina en el pensamiento es tan importante como la disciplina en las acciones. Si cada día se dedica un espacio para evaluar los problemas, buscar soluciones y dejar ir lo innecesario, la mente se fortalece y aprende a evitar la preocupación excesiva. El objetivo no es eliminar los pensamientos, sino controlarlos. No se trata de evitar la reflexión, sino de darle un propósito claro. Pensar sin dirección es como remar en círculos, gastando energía sin avanzar. Reflexionar con intención es como trazar un mapa antes de un viaje. Permite saber a dónde se quiere llegar y cuál es el mejor camino para hacerlo. Así es como se desarrolla una mente fuerte, capaz de enfrentar la vida con claridad y sin ser prisionera de sus propias preocupaciones. Número 7. Cuanto más piensas, menos activas otras partes de tu cerebro. Pensar es útil, pero pensar en exceso es una trampa. La mente analítica es una herramienta poderosa, pero cuando se usa sin control, comienza a apagar otras funciones esenciales del cerebro. La intuición, la creatividad y la empatía quedan relegadas a un segundo plano cuando el análisis constante toma el control. Muchos creen que pensar más es siempre mejor, pero la realidad es que la sobrecarga mental bloquea la acción, debilita la espontaneidad y convierte cada decisión en una lucha interminable entre opciones que nunca parecen lo suficientemente buenas. Las personas con gran capacidad intelectual suelen caer en esta trampa con facilidad. Suelen depender tanto de la lógica y el análisis que ignoran la sabiduría que proviene de la experiencia, de la intuición y de la acción misma. La mente racional es valiosa, pero no es la única forma de comprender la realidad. El problema surge cuando se vuelve el único recurso, dejando de lado la capacidad de tomar decisiones rápidas, confiar en el instinto o aprender de la práctica directa. La vida no siempre puede resolverse con cálculos y predicciones. A veces simplemente hay que actuar y adaptarse en el proceso. El pensamiento excesivo paraliza porque crea la ilusión de control absoluto. Se busca analizar cada posibilidad, prever cada consecuencia, evitar cualquier error. Pero la vida es impredecible y esperar el momento perfecto para actuar solo lleva a la inacción. Mientras se analiza cada detalle, el tiempo sigue avanzando, las oportunidades pasan y el miedo al error crece. La verdadera sabiduría estoica no está en pensar sin parar,
sino en pensar lo suficiente para tomar una decisión informada y luego actuar con determinación. No se trata de ignorar la razón, sino de equilibrarla con la experiencia y la acción. Cuando se entrena la mente para depender solo del pensamiento lógico, otras funciones cerebrales comienzan a atrofiarse. La intuición, que es la capacidad de tomar decisiones basadas en patrones que el cerebro reconoce de manera subconsciente, se debilita cuando nunca se confía en ella. La creatividad, que permite encontrar soluciones fuera de lo convencional, se apaga cuando cada decisión debe pasar por un filtro racional estricto. La empatía, que ayuda a comprender a los demás sin necesidad de un análisis profundo, se vuelve inaccesible cuando todo se reduce a lógica fría y cálculo de beneficios. El camino estoico implica reconocer que el intelecto es una herramienta, no un amo. Pensar es útil, pero también lo es sentir, experimentar y confiar en la propia capacidad de adaptación. Resolver problemas no siempre requiere largas horas de reflexión. A veces, el mejor método es simplemente actuar, observar los resultados y ajustar el curso en función de la experiencia real. Aprender habilidades prácticas es una forma efectiva de equilibrar la mente analítica. Hacer ejercicio, practicar un arte, aprender a manejar herramientas, desarrollar habilidades sociales. Todo esto obliga a la mente a salir del bucle del análisis constante y a interactuar con el mundo de forma directa. La clave está en la confianza. La mente que piensa en exceso suele hacerlo por miedo a equivocarse, miedo a lo desconocido, miedo a no tener la respuesta perfecta. Pero los estoicos enseñaban que el error es parte del proceso, que la incertidumbre es inevitable y que la acción es lo único que realmente genera resultados. Pensar demasiado sin actuar es como estudiar todas las técnicas de natación sin entrar nunca al agua. No importa cuánto se analice una situación, si no se toma acción, nunca habrá progreso. La solución no es dejar de pensar, sino pensar con propósito. Reflexionar lo necesario, tomar una decisión y luego comprometerse con la acción. La mente es más eficiente cuando no está sobrecargada con dudas innecesarias. La intuición, la creatividad y la empatía florecen cuando se les da espacio para existir. El pensamiento analítico es una herramienta valiosa, pero solo cuando se usa con equilibrio. La verdadera inteligencia no está en analizar sin cesar, sino en saber cuándo es momento de dejar de pensar y empezar a actuar. Número 8. La preocupación. No te protege, solo te estresa más. La mente tiende a confundir preocupación con preparación. Creemos que si nos preocupamos lo suficiente, estamos haciendo algo para evitar el problema, pero en realidad, la preocupación solo nos desgasta mental y físicamente sin cambiar nada en la realidad. El cerebro, en su intento de protegernos, nos mantiene atrapados en un ciclo de pensamientos repetitivos que solo generan ansiedad. Nos imaginamos todos los escenarios posibles, sufrimos por lo que podría pasar y terminamos paralizados por el miedo a lo desconocido. Pero la preocupación no previene el fracaso, solo nos impide vivir con claridad. Los estoicos enseñaban que la preocupación es inútil porque se enfoca en lo que no está bajo nuestro control. Pensar en lo peor no nos hace más fuertes, nos debilita. Anticipar problemas que pueden o no suceder nos roba energía y nos impide responder con efectividad cuando realmente es necesario. En lugar de usar la mente para resolver, la usamos para alimentar el miedo. La verdadera preparación no viene de pensar obsesivamente en lo que podría salir mal, sino de entrenar la mente y el cuerpo para afrontar lo que venga con serenidad. La preocupación es como una deuda de interés alto. Consumes tu energía hoy por un problema que quizá nunca llegue. Te desgasta antes de que siquiera haya sucedido lo que temes. El resultado es agotamiento, frustración y en muchos casos una parálisis que te impide actuar con claridad.
Mientras más te preocupas, más difícil se vuelve encontrar soluciones, porque el cerebro está demasiado ocupado imaginando escenarios catastróficos en lugar de enfocarse en lo que sí puede hacer. Para romper este ciclo, es fundamental entrenar la mente para reconocer cuando la preocupación se está apoderando de nosotros. Cada vez que sientas que te estás ahogando en pensamientos ansiosos, detente. Pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, déjalo ir. Si la respuesta es sí, entonces actúa en lugar de seguir pensando sin dirección. No se trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos con una mentalidad práctica en lugar de una mentalidad de miedo. La clave está en redirigir la energía. En lugar de quedarte atrapado en pensamientos de preocupación, usa esa misma energía para tomar acciones concretas. Si te preocupa tu futuro financiero, en lugar de angustiarte, busca formas de mejorar tu situación. Si te inquieta tu salud, en vez de imaginar lo peor, adopta hábitos que te fortalezcan. Si el miedo al fracaso te consume, en lugar de paralizarte, sigue avanzando un paso a la vez. La acción es el mejor antídoto contra la preocupación. El estoicismo nos enseña que la tranquilidad no viene de evitar problemas, sino de desarrollar la capacidad de enfrentarlos sin angustia. La vida siempre traerá desafíos, pero preocuparse por ellos no los hará más fáciles de manejar. Lo que realmente ayuda es construir una mentalidad fuerte, disciplinada y enfocada en lo que sí podemos controlar. Cada vez que el miedo quiera tomar el control, recuérdate que preocuparte no te hace más preparado, solo te desgasta. La única forma de superar la ansiedad es entrenar la mente para responder con claridad y no con miedo. Cuando entiendes esto, empiezas a ver la preocupación como lo que realmente es, un hábito destructivo que no aporta nada positivo a tu vida. La verdadera seguridad no viene de anticipar cada problema, sino de saber que pase lo que pase, tendrás la capacidad de enfrentarlo. La preocupación no es protección, es un peso innecesario que debes aprender a soltar, y cuando lo haces, descubres que la vida es mucho más ligera, más clara y más manejable de lo que la mente ansiosa te hacía creer. Número 9. No intentes eliminar las preocupaciones, solo canalízalas. La preocupación no desaparece por decreto. No puedes simplemente decidir dejar de preocuparte y esperar que la mente obedezca. Es un impulso natural, una respuesta del cerebro ante la incertidumbre. El error está en intentar erradicarla por completo, en lugar de aprender a canalizarla de manera inteligente. Los estoicos entendían que el problema no es la preocupación en sí, sino la forma en que dejamos que nos domine. En lugar de luchar contra ella o ignorarla, la clave está en dirigir su energía hacia algo útil, en darle un lugar y un propósito en la vida sin permitir que tome el control absoluto. El problema surge cuando la preocupación se convierte en una presencia constante. Se cuela en cada momento del día, interrumpe la concentración y convierte tareas simples en una lucha mental. No podemos eliminar por completo esta tendencia, pero sí podemos entrenarnos para decidir cuándo y cómo enfrentamos nuestras inquietudes. En lugar de dejarlas vagar sin control por la mente, es más útil establecer un tiempo concreto para reflexionar sobre ellas y encontrar soluciones. Si la preocupación aparece en un momento inoportuno, en vez de darle toda tu atención, recuérdate que tendrás un espacio más tarde para ocuparte de ella de manera racional. La redirección de la atención es una de las herramientas más efectivas. Cada vez que la mente quiera divagar en pensamientos de preocupación fuera de su tiempo programado, la mejor respuesta es enfocarte plenamente en lo que estás haciendo. Si estás trabajando, sumérgete en la tarea. Si estás hablando con alguien, pon toda tu energía en la conversación. Si estás haciendo ejercicio, concéntrate en cada movimiento. La preocupación pierde poder cuando la mente está ocupada en el presente.
No se trata de ignorarla, sino de no alimentarla en los momentos equivocados. La atención plena es otro principio clave. Los estoicos practicaban el control de la mente, enfocándose en el ahora, en lo que está bajo su control en cada instante. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada pensamiento ansioso, aprendían a observarlo con distancia, como si vieran pasar una nube en el cielo. Una preocupación no es más que un pensamiento, y un pensamiento solo tiene poder si decides aferrarte a él. Al aceptarlo como algo pasajero, sin darle protagonismo innecesario, logras reducir su impacto sin necesidad de combatirlo. Canalizar la preocupación no significa reprimirla, sino darle un propósito claro. En lugar de permitir que te absorba en cualquier momento del día, utilízala como una herramienta. Programa un tiempo para analizar lo que te inquieta y busca soluciones reales. Si la preocupación aparece fuera de ese momento, recuérdate que aún no es el tiempo de atenderla y regresa a la tarea en curso. De esta manera, dejas de ser esclavo de la ansiedad y comienzas a usarla de manera estratégica. Es fácil caer en el hábito de la preocupación constante porque el cerebro está diseñado para buscar problemas y anticipar riesgos. Pero esto no significa que debamos vivir atrapados en un estado de alerta perpetua. La mente necesita dirección. Si le permites divagar sin límites, te llevará a un ciclo interminable de dudas y miedos. En cambio, si la entrenas para enfocarse en soluciones y no en temores imaginarios, aprenderás a usar la preocupación de forma útil en lugar de dejar que te controle. La preocupación excesiva solo agota tu energía mental y emocional. Muchas veces, los problemas que te quitan el sueño ni siquiera llegan a ocurrir, pero el desgaste que producen en tu mente es real. Gastas tiempo y fuerza en luchar contra escenarios que solo existen en tu cabeza. En vez de esto, los estoicos recomendaban actuar con propósito. Si hay algo que puedas hacer para resolver una situación, hazlo. Si no está en tus manos cambiarlo, acepta la realidad y sigue adelante. No pierdas tiempo en lo que no puedes controlar. Cuando entiendes esto, empiezas a ver la preocupación como lo que realmente es, un hábito destructivo que no aporta nada positivo a tu vida. La verdadera seguridad no viene de anticipar cada problema, sino de saber que pase lo que pase, tendrás la capacidad de enfrentarlo. La preocupación no es protección, es un peso innecesario que debes aprender a soltar. Y cuando lo haces, descubres que la vida es mucho más ligera, más clara y más manejable de lo que la mente ansiosa te hacía creer. Número 10. La paz mental. Viene del desapego y la aceptación. La paz mental no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva. Es el resultado de entrenar la mente para soltar lo que no puede controlar y aceptar lo que es, sin resistencia ni lucha innecesaria. La mayoría de las personas sufren porque se aferran a sus expectativas, porque creen que la realidad debe ajustarse a sus deseos, y cuando esto no sucede, sienten frustración, ansiedad o enojo. Pero el sufrimiento no proviene de la realidad en sí, sino de la forma en que la interpretamos. Los estoicos comprendían que la clave de la tranquilidad no es cambiar el mundo exterior, sino transformar la manera en que lo enfrentamos. El desapego es una práctica poderosa. No significa indiferencia ni falta de interés por la vida, sino la capacidad de experimentar sin necesidad de poseer, de vivir sin depender de los resultados. Cuando te apegas demasiado a algo, ya sea una persona, una idea, un objeto o una expectativa, te vuelves vulnerable al dolor. Crees que necesitas esa cosa para ser feliz y cuando la pierdes o no se comporta como esperabas, sufres. Pero si entrenas la mente para disfrutar sin poseer, para involucrarte sin depender, entonces nada puede arrebatarte tu paz interior. Aceptar la vida tal como es no significa resignación. Significa entender que la realidad no está bajo tu control absoluto y que resistirte a ella solo genera sufrimiento innecesario.
No puedes controlar el clima, las opiniones de los demás o los eventos inesperados que surgen en la vida, pero sí puedes controlar tu reacción ante ellos. Cuando aprendes a aceptar sin juzgar, sin etiquetar cada experiencia como buena o mala, empiezas a vivir con más ligereza. La mente deja de estar en guerra con lo que sucede y comienza a fluir con la realidad, en lugar de resistirse a ella. El desapego emocional es una de las herramientas más poderosas para alcanzar la paz mental. No significa que no sientas nada, sino que no te dejas arrastrar por cada emoción que aparece. Muchas personas viven atrapadas en un torbellino de emociones porque creen que deben reaccionar a todo lo que sienten. Si están tristes, buscan desesperadamente la felicidad. Si sienten miedo, intentan evitarlo a toda costa. Pero los estoicos comprendían que las emociones son pasajeras y que no es necesario actuar sobre cada una de ellas. Puedes sentir tristeza sin aferrarte a ella. Puedes experimentar enojo sin dejar que te consuma. Solo cuando aprendes a observar tus emociones sin identificarte con ellas, logras verdadera estabilidad. La meditación y la reflexión son prácticas esenciales para fortalecer la mente en este camino. Tomar un momento para observar los pensamientos sin reaccionar a ellos, para notar cómo van y vienen sin necesidad de aferrarse, ayuda a entrenar el desapego. La mente es como un cielo, y los pensamientos y emociones son como nubes que pasan. Algunas son ligeras, otras oscuras, pero ninguna se queda para siempre. Quienes entienden esto dejan de luchar contra sus pensamientos y simplemente los observan. Dejan de identificarse con cada emoción y en cambio las experimentan con serenidad. El mundo exterior es incontrolable, pero la forma en que lo percibes depende de ti. Muchas personas sufren no porque sus circunstancias sean terribles, sino porque su mente está atrapada en expectativas irreales. Quieren que la vida sea diferente, que las personas cambien, que todo se acomode a su conveniencia. Pero esto es imposible y cuanto más intentas forzar la realidad a tus deseos, más frustración generas. La solución no es controlar más, sino soltar más. En el momento en que aceptas que no puedes dominarlo todo, que la vida tiene su propio curso y que luchar contra ella es un desgaste innecesario, empiezas a experimentar verdadera paz. La práctica del desapego no significa que no te importe nada, sino que nada tiene el poder de arrebatarte tu tranquilidad. Puedes amar sin aferrarte, puedes desear sin obsesionarte, puedes actuar sin estar atado al resultado. Cuando aprendes a vivir de esta manera, descubres que la verdadera libertad no está en controlar, sino en soltar. Y en ese soltar, encuentras la paz que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de aferrarte a lo innecesario. Número 11. Enfócate en lo que está sucediendo, no en los juicios. La mente humana está constantemente interpretando la realidad, buscando darle sentido a cada experiencia, clasificándola como buena o mala, deseable o indeseable. Sin embargo, esta tendencia a etiquetar no describe la realidad, sino nuestra percepción de ella. Los estoicos entendían que el sufrimiento no proviene de los hechos en sí, sino del juicio que emitimos sobre ellos. Si algo ocurre, no es ni bueno ni malo hasta que decidimos que lo es. Pero ¿y si dejamos de etiquetar? ¿Y si simplemente observamos lo que sucede sin agregar una capa de juicio emocional innecesario? Cuando te enfrentas a una dificultad, la mente inmediatamente quiere definirla. Esto es terrible, esto es injusto, esto no debería estar pasando. Pero la realidad es que las cosas simplemente suceden. Es la interpretación la que genera sufrimiento, la que convierte un simple hecho en un problema insoportable. La vida no tiene obligación de seguir nuestras expectativas y cuanto más intentamos imponerle un significado personal a cada evento, más nos frustramos. En lugar de ver las cosas como queremos que sean, los estoicos aconsejaban verlas tal como son, sin adornos ni dramatizaciones.
Observar la realidad sin juicios es un ejercicio de disciplina mental. Significa enfrentar cada situación sin reaccionar impulsivamente, sin añadir capas innecesarias de emoción y significado. Si llueve, no es bueno ni malo, simplemente llueve. Si alguien te habla de manera brusca, no es un ataque personal, simplemente es una acción de otro ser humano. Si enfrentas un obstáculo en tu camino, no es el destino conspirando en tu contra, solo es un evento más de la vida. Al entrenar la mente para ver las cosas de forma neutral, logras reducir la ansiedad y la frustración que vienen de esperar que la vida se acomode a tus deseos. Poner en práctica esta forma de pensar requiere atención plena. La mente tiende a vagar entre el pasado y el futuro, trayendo consigo arrepentimientos y preocupaciones que nublan el momento presente. Pero el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. La única realidad que tienes es la que ocurre aquí y ahora. Prestar atención a lo que está sucediendo sin contaminarlo con pensamientos innecesarios te permite experimentar la vida de manera más clara y serena. Si estás caminando, siente cada paso. Si estás comiendo, experimenta cada sabor. Si estás hablando con alguien, escúchalo sin que tu mente divague en lo que vas a responder. Vivir de esta manera no solo reduce el estrés, sino que también profundiza la conexión con el mundo y contigo mismo. La práctica de observar sin juzgar no significa que no debas actuar o responder a las circunstancias. No se trata de volverse indiferente, sino de tomar decisiones desde la razón y no desde la emoción. Si alguien te trata con hostilidad, en lugar de reaccionar con enojo, puedes analizar la situación con objetividad y decidir la mejor manera de responder. Si enfrentas un problema, en lugar de lamentarte, puedes verlo por lo que es y enfocarte en encontrar una solución. Eliminar el juicio te permite ver las cosas con mayor claridad, sin que la emoción nuble tu capacidad de actuar con eficacia. Cuando aprendes a enfocarte en lo que realmente está sucediendo, sin añadir narrativas innecesarias, experimentas una sensación de libertad. Ya no eres esclavo de tus interpretaciones, de los miedos imaginarios o de la constante necesidad de etiquetar todo como positivo o negativo. Simplemente vives, aceptando cada experiencia como es, sin la carga emocional que usualmente acompaña a los pensamientos automáticos. La paz mental no viene de controlar las circunstancias, sino de controlar cómo las percibes. La vida fluye sin juicios, y cuando aprendes a hacer lo mismo, encuentras una tranquilidad que no depende de nada externo. Número 12. El cuerpo y la mente. Están interconectados. La mente y el cuerpo no son entidades separadas. Lo que sucede en la mente se refleja en el cuerpo, y lo que sucede en el cuerpo impacta directamente en la mente. Si vives con ansiedad, estrés o sobrecarga mental, tu cuerpo lo manifestará en forma de tensión, fatiga o enfermedades. Si descuidas tu cuerpo con malos hábitos, falta de descanso o sedentarismo, tu mente se verá afectada con pensamientos pesados, falta de claridad y una sensación constante de agotamiento. Los estoicos comprendían esta conexión y sabían que la autodisciplina en ambos aspectos es la clave para una vida equilibrada. Cuando la mente está saturada de preocupaciones, el cuerpo reacciona. Los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial, el pulso se acelera. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de esta respuesta automática. Nos acostumbramos a vivir con el cuerpo en un estado constante de alerta, sin notar cómo eso refuerza el estrés y la ansiedad mental. Pero así como la mente puede alterar el estado físico, el cuerpo también puede influir en la mente. Si aprendes a calmar el cuerpo, inevitablemente tu mente se aquietará. Las técnicas de relajación física son una de las formas más efectivas de recuperar el control mental. El ejercicio físico es una de las herramientas más poderosas para despejar la mente. No solo fortalece el cuerpo,
sino que también reduce el exceso de pensamiento, ya que obliga a la mente a enfocarse en la acción presente. Un cuerpo en movimiento no le da espacio al sobreanálisis. La respiración profunda es otra práctica esencial. La mayoría de las personas respiran de manera superficial, lo que mantiene el sistema nervioso en estado de tensión. Pero cuando te tomas unos minutos para respirar conscientemente, enviando aire hasta el diafragma, el cuerpo recibe la señal de que no hay peligro y la mente comienza a relajarse. El yoga y la meditación también ayudan a reconectar con el cuerpo, a soltar las tensiones acumuladas y a entrenar la mente para enfocarse en el presente. No se trata solo de posturas o técnicas avanzadas, sino de aprender a estar en el momento, a observar cómo el cuerpo reacciona ante el estrés y a liberarlo conscientemente. Muchas veces, la mente retiene preocupaciones porque el cuerpo está rígido, atrapando la energía en tensión muscular. Relajar el cuerpo es una forma directa de liberar la mente. La conexión con el cuerpo no solo se trata de relajación, sino también de escucha. Cada emoción deja una huella en el cuerpo. La ansiedad puede sentirse como un nudo en el estómago, la tristeza como una presión en el pecho, la ira como calor en las manos o la mandíbula apretada. Cuando aprendes a identificar estas señales, puedes intervenir antes de que las emociones se conviertan en un problema. En lugar de dejar que el estrés se acumule hasta explotar, puedes liberar la tensión a través del movimiento, la respiración, o simplemente tomando conciencia de tu postura y relajando el cuerpo de manera intencional. El bienestar físico no es un lujo, es una necesidad para mantener la mente clara y fuerte. La alimentación, el descanso y la actividad física influyen directamente en la calidad de los pensamientos. Una mente que carece de nutrientes adecuados no puede procesar información con claridad. Un cuerpo agotado no puede sostener una mente enfocada. Un organismo sin movimiento se vuelve un terreno fértil para la ansiedad y el letargo mental. Los estoicos promovían la autodisciplina no solo en el pensamiento, sino también en el cuidado del cuerpo, porque entendían que ambos trabajan juntos. Cuando comienzas a cuidar tu cuerpo con la misma dedicación con la que intentas entrenar tu mente, te das cuenta de que muchas de tus preocupaciones y tensiones eran el resultado de un desequilibrio. La mente necesita un cuerpo fuerte para sostenerla y el cuerpo necesita una mente clara para guiarlo. Dominar ambos aspectos es la clave para alcanzar el control total sobre uno mismo. Cuando alineas tu físico y tu pensamiento, descubres que la vida se vuelve más ligera, más manejable y que tienes mucho más control sobre tu estado mental de lo que imaginabas. Antes de irte, quiero que reafirmes tu compromiso con esta transformación. Escribe en los comentarios: cada día soy más fuerte, soy estoico. Deja que esta frase sea el recordatorio de que cada día avanzas, cada día te fortaleces, cada día dominas más tu mente. No dejes que este conocimiento se quede en teoría, haz que se convierta en acción. Nos vemos en el próximo video.